La figura de Link de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom viene con varios, o bueno, algunos accesorios, pero el mejor de todos no viene en la caja. Y no estoy hablando del horrible arco Sonan, que sí viene en la versión deluxe, pero que vale casi el doble que la versión que tenemos en manos. Pero no caigamos en pánico. Ya que gracias a que me he asociado con Hobby Link Japan, les traigo la review del accesorio definitivo para esta figura de Link. Hoy vamos a hacer la review de Ganondorf de Figma Good Smile Company, y esto pasa cuando el villano se convierte en tu mejor accesorio. Hola, bienvenidos a su canal de Empaquétame Un. Recuerda que puedes encontrar esta y otras figuras muy guapas en Hobby Link Japan, mi página de confianza donde compro y preordeno las figuras que me gustan. Lo más cool es que no te cobran las preventas hasta que les llega la figura, lo mejor para pedir tus monas chinas favoritas. Te dejaré un enlace en la descripción para que encuentres esta figura de Ganon y además sepan que vas de mi parte. Comenzamos con la caja y está muy épica, casi toda negra con algunos rojos y algunas zonas doradas que brillan y hasta reflejan la luz. Y claro que presume al frente que es un producto oficial de Nintendo, aunque esta caja inicial es una especie de funda, ya que la caja normal viene dentro y es muy similar a la de Link. Tiene una ventana al frente para ver la figura, imágenes de este en los costados y más poses en la parte posterior, aunque por obvias razones es un poco más grande. Pero ya basta de caja, vamos a abrirla y dentro encontramos dos blisters con tapa y detrás una bolsita con una base, además de una bolsita resellable y el instructivo de papel. No solo por el blister, la figura viene muy bien protegida con mucho plástico alrededor debido a su acabado mate, pero lo que más me sorprendió fue que sus pies son muy pequeños. Estos no empatan con su enorme cuerpo, en serio, what the fuck. Calza casi el mismo número que Link, ya no sé si Link está patón o Ganon calza chiquito. Y aunque el diseño sea fiel, es malo para la estabilidad de la figura, así que para evitar riesgos innecesarios tendremos que usar la base incluida, y ya en esto notamos que esta es un poco diferente a las clásicas bases de Figma. Claro, esta es más grande y aparentemente resistente. En esta misma bolsita podemos encontrar un joint extra, como suele incluir los Figma, aunque claro es más grande de lo normal. Esto me hizo revisar los joints de las manos y sí, recién sacado de la caja ya se muestran indicios de un estrés en la articulación. Esto lo notas por la línea blanca que se llega a marcar en el joint. La base se inserta en la espalda, aunque cuesta un poco de trabajo al principio. En detalles de esculpido y pintura, la figura cumple y lo hace bien. Tal vez no resalte mucho por su tono de piel de un verde grisáceo bastante oscuro, llamando más la atención las zonas con pintura dorada en muchas partes del cuerpo, como el hombro, pecho, la frente, orejas, el cabello y hasta en los pies. En el hombro, brazo y parte del pecho hay una especie de tatuaje con un verde olivo muy bien pintado y detallado, a pesar de la dificultad de estar bajo las joyas doradas del hombro y brazo. Sus pantalones son muy sencillos, pero presentan un acabado mate. Su túnica viene con un grabado gris bastante intrincado que recorre el pecho, espalda y la parte posterior. En el interior de su ropa se muestran tonos más coloridos, igualmente intrincados, asomándose por la cintura, la manga y la parte posterior, que podemos levantar con esta única bisagra, que me parece muy pequeña como para sostener esta pieza tan grande. En el frontal también tenemos estas dos piezas articuladas, aunque más limitadas. La manga también tiene una bisagra, y ya que estamos en las articulaciones, la cabeza gira bastante bien a izquierda y derecha, pero no recomendaría el 360. Si quitamos el rostro, podemos ver que tiene la misma articulación que las muñecas, por lo que el repuesto te servirá para cualquiera de estos tres puntos. En el cabello también tenemos articulación, una unión de bola que gira y se mueve arriba abajo. El cuello tiene un movimiento prácticamente solo hacia el frente. Bajando a los hombros, el derecho tiene un movimiento ligero hacia el frente y hacia atrás gracias a una articulación de mariposa. El brazo puede girar 360 grados y rotación sobre su propio eje, y también sube y baja ligeramente. El hombro izquierdo es otra historia, solo tiene la ball joint que permite rotar sobre sí mismo y girar 360, aunque ambos brazos tienen rotación en el bíceps, aunque muy chirreante. El brazo descubierto tiene doble articulación en el codo, pero el brazo con túnica apenas tiene una unión simple. Para mover las manos recomiendo primero quitarlas, y como ya vimos tiene una enorme ball joint que se mueve arriba, abajo y rota 360 grados. El brazo cubierto, además de la articulación en la muñeca, también suma esta bisagra en la manga. Con todo esto, los brazos se mueven bastante bien y pueden subir hasta 90 grados para formar una perfecta T. Bueno, adiós, Master.
En el torso tenemos una articulación que permite rotación casi 360, movimiento hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás permite ver el lavadero de Ganon, pero si flexionamos hacia adelante aparece este enorme agujero en la espalda que permite ver la enorme articulación en el fondo. Bajando a la cintura tenemos rotación con un ligero movimiento hacia adelante y hacia atrás, al igual que hacia los lados. Las piernas apenas suben hasta la cintura, pero tenemos un corte en el muslo que permite rotación y un poco de movimiento hacia varias direcciones. En la rodilla tenemos una articulación simple pero bastante generosa, aunque desde mi punto de vista no luce tan bien. Imaginé que en este punto de la pierna tendríamos algo de rotación, pero no. Luego tenemos esta enorme unión de bola que para mi gusto brilla demasiado, arruinando el acabado mate de las piezas del pie, pero cumple su función con un movimiento de inclinación hacia arriba, hacia abajo y de rotación. Y finalmente la articulación del empeine que se mueve hacia abajo y hacia arriba. Y recordemos que también tenemos una bisagra en la parte posterior, estas piezas que también están articuladas y la cinta del frente con una unión de bola. Mi figura de Link necesita accesorios. Si no mal recuerdo, en el juego puedes obtener algunas armas del Rey Oscuro y usarlas, así que Ganon le prestará algunas armas a Link. ¿Quieres ver qué armas de Ganon sí puede usar mi figura de Link? Posiblemente en otro video, si lo piden lo suficiente, aunque creo que nadie quiere ver eso tanto como yo. Por ahora, en cuanto a accesorios, la figura del Rey Oscuro viene con una espada y su funda, dos rostros intercambiables, aunque no hay mucha diferencia, uno está gritando y otro está gritando mientras se ríe. También incluye este efecto de poder de energía oscura, una especie de arco muy largo y flexible, una flecha, una lanza que tenemos que unir, un par de manos abiertas, un par de manos para sujetar las armas y esta mano especial para sujetar la funda de la espada, aunque parece que está dando like. Por cierto, ¿ya le diste like a este video? Ok, al parecer algunas de las armas se separan para poder introducirlas en las manos. Incluso el efecto de fuego se separa para poder introducir la punta de la flecha. Solo hay que tener cuidado ya que está muy puntiaguda. Como les decía, esta pieza está bastante puntiaguda y filosa. Se supone que el arco debe introducirse en esta sección del efecto, pero siento que la pieza no cierra bien y no funciona. Revisando más de cerca, noté que las pestañas no entran completamente, dejando un espacio. Al menos lo intentaste, Figma. Algo raro es que a diferencia de otras armas, la espada no se separa, solo se mete a presión. Esto da un poco de miedito ya que es muy delgada y ya sabes lo que pasa con piezas tan pequeñas metidas a la fuerza. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ahí se va a quedar para toda la vida. Eso sí, las armas también tienen retoques con pintura dorada y hacen juego muy bien con la figura. Esta figura de Ganondorf de Figma cumple. ¿En qué cumple? En llenar el espacio del villano. Pero realmente, si no tienes a Link, pues ¿para qué un Ganon? Viéndolo como un fan del videojuego, lo necesitas si tienes a Link. Creo que un pack con ambos, con menos accesorios para Ganon, claro, porque Link de verdad trae muy pocos. Un pack así sería una delicia para los que aún no tienen ninguno de los dos, pero ese no es el negocio de Figma. Por mi parte, estoy encantado con la línea de Tears of the Kingdom, ya hacía falta un Ganon. Bueno, ¿para qué sacan una princesa Zelda con ese atuendo teniendo uno que hace juego con Link? ¡Rayos, Figma! Pero no todo es miel sobre hojuelas. El efecto de fuego o energía no funciona como debería. Yo lo usaría de otra forma, como puedes ver. Además, los rostros son muy similares entre ellos. Podrían quitar algunos accesorios como el arco o el efecto de poder y boom, un precio más competitivo. Y algo que Figma parece no entender o no querer resolver es la falta de armonía entre esculpido y las articulaciones. Sí, va mejorando, pero en este caso la enorme ball joint del hombro deja un hueco. Y hablando de huecos o agujeros, llamó Neil deGrasse dice que apareció un enorme agujero negro muy cerca de la espalda de Ganon. La verdad es que podría ser mejor, pero es la única que tenemos por el momento. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Antes de irnos, una comparación con otras figuras para que te hagas una idea del tamaño de Ganon frente a otras líneas. Ya vimos a Link de Tears of the Kingdom, Link de Twilight Princess, Link de Dragon Ball, Link Emo, Broly, un Psyduck, Miles Morales de Sentinel, Eren Titán de Yamaguchi, Dragon Shiryu y Venom.
Espero que el video y la figura te hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, comenta tu parte favorita y por qué no, cuéntanos cuál sería tu accesorio definitivo para esta u otra figura que tengas. Yo soy Mikkel y esta fue la review de Ganondorf de Figma, alias el mejor accesorio para tu Link de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.